Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo este nuevo video para repasar un par de conceptos que vimos en el video anterior, que a partir de la clase de Zoom me pareció que fue importante que los volvamos a revisar. Como se acuerdan, estábamos viendo los seres vivos y su relación con el medio, eh, y justamente eh, les quería mostrar este cuadro que encontré que resume varias de las cosas que vamos a ver en esta unidad, algunas que ya estuvimos viendo, algunas que vamos a volver a repasar y otras que vamos a ver en el día de hoy en este videíto. Una de las cosas que quería resaltar es esto de los seres vivos. Este cuadro se arranca leyendo por acá. Que justamente los seres vivos reciben estímulos que pueden provenir del medio interno, es decir, del interior del cuerpo, o del medio externo, es decir, del ambiente en el que se encuentra. Por otro lado, a partir de estos estímulos, los seres vivos producen respuestas, ¿sí? Que estas respuestas permiten relacionarse con el medio interno, que es parte de lo que hablamos con función-relación, o parte controlar el medio interno, que es lo que vamos a llamar hoy función control. Además, este tipo de respuestas pueden ser de tipo comportamentales, de movimiento o fisiológicas. Justamente entonces esto de tener un estímulo y que a partir de ese estímulo se produzca una respuesta, y que ese estímulo provenga del medio externo es lo que vamos a llamar función-relación, y que en ese momento habíamos visto el video del cangrejo, ¿sí? Que háganme acordar en la clase que viene de Zoom, hablemos sobre este video que me olvidé en el Zoom de esta semana, en donde veíamos que justamente el cangrejo a partir de órganos receptores recepcionaban el estímulo procedente del medio y que generaban una respuesta a partir de un órgano efector que van a ser los músculos de sus patas. Habíamos dicho también que las plantas reaccionan ante los estímulos, en los cuales un ejemplo es el girasol, en el cual al recibir el estímulo lumínico se mueve o gira en función a donde hay mayor iluminación, o sea, hacia donde se mueve el sol. Habíamos hablado, y que fue una de las dudas que surgió en clase, sobre las respuestas de los animales. Dijimos que podían ser de tres tipos: las respuestas que pueden ser motoras, que hace referencia a las respuestas en las cuales se involucran los músculos. Además, las respuestas pueden ser de tipo secretoras, en las cuales dentro de las respuestas secretoras, que secretor viene de liberación, que pueden ser a partir de glándulas endocrinas o glándulas exócrinas. Justamente glándulas son eh, órganos que capaces de producir secreciones, y en el caso de las glándulas endocrinas van a secretar hormonas hacia la sangre, por eso viene de endo, que hemos hablado, endo es adentro, o sea, liberan secreciones que en este caso vamos a llamar hormonas hacia la sangre. Y en el caso de las glándulas exócrinas, exo viene de hacia afuera, en las cuales liberan secreciones hacia las cavidades del cuerpo o al exterior. Y después tenemos las que son de respuestas inmunes, que son de tipo defensivas de nuestro organismo, en las cuales tenemos al sistema inmune relacionado acá, que tenemos como estrellas de este sistema inmune a los glóbulos blancos y a los anticuerpos.
Y en base a las respuestas en plantas, que también generaron confusión en el Zoom del otro día, vamos a ver que existen varios tipos. Los que se llaman tropismos, que tropismo viene que tiene una dirección, que puede ser que se acerque o se aleje hacia un determinado estímulo. Por ejemplo, los fototropismos son los movimientos de las plantas que se dirigen hacia la luz. Foto viene de luz, que es el movimiento que presentan comúnmente los ápices o las puntas de las plantas, o sea, la parte que es aérea de la planta. Y geotropismo, geo viene de gravedad, en donde vamos a tener el movimiento de las raíces, en este caso, hacia la gravedad. Estos dos ejemplos que vimos son de fototropismo positivo y geotropismo negativo, ¿sí? Pero los vamos a ver bien en lo que vamos a ver en la próxima unidad. Que justamente el ejemplo que tenemos en esta foto es un tipo de respuesta de fototropismo, ya que vemos cómo la planta se mueve siguiendo la luz. Otro tipo de respuesta de las plantas son las nástias, que como habíamos dicho en el anterior video, es el movimiento de agua a partir del estímulo del tacto, ¿sí? Que comúnmente es reversible. Por ejemplo, como se ve en este GIF, este cierre de las hojitas que vemos acá se da por un cambio en el contenido de agua dentro de cada una, que hace que se cierren. De vuelta, esto es reversible, no es que va a permanecer la planta en esta forma, sino que después va a volver a abrirse. Otro ejemplo son las respuestas secretoras en las plantas, que también ahí se generó confusión entre respuesta secretora y defensa, en que yo me había olvidado de colocarla en el power del video anterior, en donde justamente la planta secreta distintas sustancias que les va a permitir, por ejemplo, evitar ser comidas por algún determinado animal o cosas relacionadas a eso. Y de defensa está relacionado con, por ejemplo, si hay algún tipo de infección, alguna célula que se encuentra infectada, se van a activar programas de muerte celular, o por ejemplo se producen moléculas microbianas para evitar la infección. O sea, respuestas secretorias están más relacionados con lo que es algo más de tipo evitar ser consumidas, y lo que es más de defensa, evitar ser infectadas con algún tipo de bacteria, microbio u hongo. Bueno, esto está relacionado con lo que son los animales y plantas, en las cuales vemos, a modo de resumen de lo que vimos hasta ahora y conectándolo con lo que vamos a ver después, es que los estímulos, como dijimos, pueden venir de adentro o de afuera, que eso lo llamamos estímulos internos o externos. Y esos estímulos, tanto internos como externos, van a desencadenar respuestas o comportamientos, que aclaro que comportamientos está relacionado con los animales y no con las plantas. Y que eso, para que ocurra esto, que de un estímulo se genere una respuesta o un comportamiento, es necesario, por un lado, mantener la homeostasis, que ahora vamos a repasar ese concepto, que es fundamental la homeostasis para la supervivencia del individuo. Y por el otro, va a ser necesaria la reproducción, ya que es fundamental para la perpetuación de la especie. Bien, entonces vayamos a repasar el concepto de homeostasis. Justamente la homeostasis, que fue un concepto que dimos muy al final del video, es el conjunto de procesos que mantienen el equilibrio interno en las células para que puedan vivir y funcionar. En un organismo pluricelular, como somos nosotros o todos los seres vivos que quizás se tengan más presente,
o también hablando desde una bacteria, como puede ser que es un organismo que presenta una única célula, es súper importante mantener este equilibrio interno. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros no podemos mantener el equilibrio interno, es muy difícil poder relacionarnos con el medio externo. Cosas que nos permiten mantener el equilibrio interno es la termorregulación, que es mantener nuestra temperatura corporal, que va a existir sensores que nos van a permitir medir esta temperatura y mantenerla en equilibrio. La osmorregulación, que implica mantener el equilibrio del agua y de las sales del organismo. La defensa, en donde va a estar involucrado acá el sistema inmune. Y por ejemplo, acá vemos el caso de los estomas, que lo charlamos en el video anterior, que es un ejemplo de la homeostasis en plantas, en el cual me va a permitir mantener la osmorregulación, evitando la evaporación en el caso de que haya excesivo calor. ¿Está bien? Entonces tenemos termorregulación, osmorregulación, defensa, y acá en el caso de los estomas es un ejemplo de osmorregulación en plantas. Pero, ¿cómo ocurre esta homeostasis? ¿Cómo es que los organismos pueden mantener y deben mantener el equilibrio interno? Justamente ocurre mediante lo que vamos a llamar función control. ¿Está bien? Que justamente esta función control en las plantas, por ejemplo, está mediado por lo que vamos a llamar hormonas vegetales. Que un ejemplo de hormonas vegetales son las auxinas. ¿Sí? Es un ejemplo de hormona vegetal. Después, más adelante, vamos a ver que existen muchas otras. En los animales vamos a ver que tenemos el control endocrino y el control nervioso. Ahora vamos a ir a plantas, así no nos mareamos tanto. Entonces, en las plantas dijimos que está mediado por hormonas vegetales. Las auxinas es un ejemplo. Este caso lo vamos a ver bien en la próxima unidad, pero lo que vamos a ver es que las plantas van a crecer siguiendo donde hay mayor cantidad de luz. Esto está dado primero porque las plantas presentan unas proteínas que van a sensar la luz, y en base a la cantidad de luz que perciban y en donde perciban mayor cantidad de luz, es donde se van a ubicar estas auxinas que van a permitir el movimiento de la planta. Pero nuevamente esto lo vamos a ver bien en la próxima unidad. Respecto al control nervioso y al control endocrino, fíjense esta diapo que está acá. Justamente este control se realiza mediante el sistema nervioso y el sistema endocrino u hormonal. El sistema nervioso va a utilizar impulsos nerviosos como mediadores de esta comunicación que va a permitir el control. En el caso del sistema endocrino, va a utilizar como medio de control o medio de comunicación a las hormonas. Justamente acá tenemos un cuadrito que va a resumir rápidamente la diferencia entre el sistema nervioso y endocrino, pero que lo vamos a ver bien en la próxima unidad. El sistema nervioso está compuesto por vías que son endócrinas. Y en el caso del sistema hormonal vamos a tener un medio interno que va a estar mediado por el sistema circulatorio, en el cual vamos a encontrar las hormonas. La velocidad de la respuesta en el sistema nervioso va a ser rápida. Piensen, por ejemplo, cuando alguien pone accidentalmente la mano sobre el fuego, rápidamente retira el fuego y esto está mediado, esa coordinación, ese control que evita que nos quememos por una respuesta rápida.
El cambio del sistema hormonal o el sistema endocrino va a estar relacionado con respuestas de tipo lentas. Un ejemplo que quizás se lo pueden poner a pensar es el caso de la menstruación, ¿sí? Del ciclo menstrual, en el cual las hormonas hacen que el ciclo dure un mes, ¿sí? Que después lo vamos a ver bien cuando veamos sistema endocrino. En el caso de la respuesta que va a generar va a ser muy específica, de vuelta. En el caso de cuando nos quemamos o ponemos la mano sobre el fuego, la respuesta que va a generar va a ser retirar la mano del fuego, ¿sí? En el caso de las respuestas del sistema endocrino son mucho menos específicas. Funciones que corregulan y coordinan las que existen en las respuestas rápidas como la locomoción. O sea, el sistema nervioso va a estar muy relacionado con lo que es la locomoción, ¿sí? Y las funciones que regula y coordina el sistema endocrino están más relacionadas con la respuesta lenta y relacionadas con el crecimiento, ¿sí? De vuelta, este control que vamos a tener mediante estos dos sistemas van a permitir generar una respuesta ante cambios tanto internos como externos. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir hasta ahora, vuelvo para atrás un cachito. Dentro del sistema nervioso hay que tener en cuenta que está dividido en sistema nervioso central, que es la médula espinal y el cerebro, y en sistema nervioso periférico, que son justamente el resto de los nervios, que conectan al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Ahora sí, bueno, recapitulando entonces todo lo que dijimos hasta ahora, vamos a ver que tenemos un modelo que nos va a relacionar tanto función-control como función-relación, que es el modelo estímulo-procesamiento-respuesta. Este estímulo entonces me permite una relación directa entre el estímulo y que el estímulo se va a comunicar con receptores que están dentro del individuo, dentro del organismo. Estos receptores me van a permitir conectarme con un centro de procesamiento y este centro de procesamiento se va a comunicar con efectores y estos efectores, que son los órganos efectores, se van a comunicar y me van a permitir generar una respuesta. Y de esta forma, de un estímulo, paso a tener una respuesta, ¿sí? Pasando de vuelta por receptores, centro de procesamiento, efector, respuesta. Teniendo en cuenta esto, como centro de procesamiento, lo que son los animales, vamos a pensar al cerebro, por ejemplo. Pero las plantas no presentan cerebro, sino que van a estar mediados por las hormonas vegetales, por ejemplo, las auxinas. Acá tenemos un cuadrito similar al anterior que permite quizás que ustedes vayan siguiendo un paso a paso o que puedan armar ustedes un texto a la hora de tener un ejemplo, en donde, por ejemplo, información proveniente del ambiente o proveniente del medio interno permite constituir parte de un estímulo. Este estímulo es captado por los órganos sensoriales, que son los receptores del ser vivo, y que van a enviar la información al órgano coordinador o centro de procesamiento, que justamente el procesamiento se va a encargar de la recepción de la información, la interpretación y la elaboración de una respuesta. Todas estas instrucciones o esta elaboración de esta respuesta se va a enviar al órgano efector y va a permitir que se produzca la respuesta. Obviamente vamos a tener diversidad de estímulos y de respuestas. Por ejemplo, esto que vemos acá es una flor que nosotros los humanos la vemos de color amarillo. Pero en el caso de las abejas
la ven de este color, blanco con rojo en el centro. Las abejas, ya les voy aclarando, tienen visión UV, es decir, distinta a la nuestra. Por eso una misma flor nosotros lo vemos amarillo y ellos lo perciben como blanco con rojo en el centro. Entonces, por ejemplo, cuando una abeja ve una flor como la que tenemos en la imagen, se ve atraída obviamente por el polen que presenta en su centro. Pregunta, que la vamos a charlar en Zoom. ¿Tendrá algo que ver que tenga el centro rojo? Entonces, cuando la abeja ve el polen y se ve atraída por dicho polen, su cerebro lo procesa, es decir, recibe el estímulo de observar la flor con polen, los receptores de sus ojos captan la información, el cerebro procesa esa información y efectúa una respuesta. Esa respuesta después es enviada a los órganos efectores. ¿Quién van a ser los órganos efectores? Si lo pensamos un segundo, seguramente van a ser los músculos de sus patas y los músculos que permiten el vuelo con las alas. Entonces va a permitir que el ave se direccione justamente a donde está la flor y que esa va a ser la respuesta. Para finalizar un poco, quería como volver a enfatizar la relación entre función-control y función-relación. De vuelta, del ambiente, tanto que puede ser el ambiente interno o ambiente externo, se percibe información y que esa información va a estar mediada por sistema endocrino y sistema nervioso, y que eso es lo que llamamos nosotros función control. Esta función control que me va a permitir entender de qué se trata la información que percibo, me va a permitir generar una respuesta que está relacionada con la función relación, que puede ser el sistema esquelético y el sistema muscular, que me va a permitir generar finalmente la respuesta. Con esto vamos a dar fin a esta primera parte. Bueno, como tarea para ir cerrando esto, igualmente vamos a tener una clase más de este tema. Van a tener que terminar la actividad 1, o sea, hacer los puntos C, D y E de la página 22. Terminar la actividad 2, que son los puntos C y D, también de la página 22. La actividad 4, también de la página 22. Y la actividad 10 de la página 22 del libro. Bueno, y eso sería todo, chicos. Gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase por Zoom.